CR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigas, amigos, sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García, chicos. Hola. Me da a decir Marilia García. Hola Jackson, buenos días. Buenos días. Bueno, le recordamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a esta hora que pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales a través del Twitter por @RCR750. También nos pueden ver en vivo a través del Periscope y también a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Así es, Marilia, hoy vamos a tratar un tema bien importante, sobre todo para las personas que están saliendo del país. Exacto. Porque se les solicita una vacuna, la vacuna de la fiebre amarilla. De la cual nombran mucho, pero no saben de qué trata. Exactamente, entre los cuales yo me sumo, no sabía que era la fiebre amarilla. Y Exacto. la idea de este programa es precisamente averiguar de qué se trata esta fiebre, cuáles son sus complicaciones, cómo nos puede ¿Cuáles son los afectar, síntomas? cuáles son los síntomas. Esta fiebre también es conocida como la enfermedad del vómito negro o plaga americana. Nombres como muy fuertes, María, ¿no? Exacto, para saber. Y además los países de alto riesgo que lo tienen, ¿no? Claro, estamos tratando de contactar a la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Con ella tenemos planificada la entrevista. Vuelvo y repito, para que nos dé los datos de todas estas medidas de prevención. Ya me dicen que tenemos en línea a la doctora María Eugenia Landaeta. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por su invitación. Claro, teníamos problemas ahí para la comunicación. Ya hicimos Maril y yo, nuestra compañera, Exacto, hicimos un una preámbulo, una introducción de más o menos de qué se trata la fiebre amarilla. No sin especificar qué es la fiebre amarilla, porque para eso está usted. Y ya de una vez le pregunto, ¿qué es la fiebre amarilla? La fiebre amarilla es una infección transmitida por el mismo mosquito del dengue, zika, chikungunya, que es el Aedes aegypti. Es una enfermedad que prácticamente ha estado confinada a las áreas selváticas de Sudamérica y Centroamérica. En este momento hay un brote bastante importante en Brasil, pero hasta ahora no ha llegado a Venezuela, afortunadamente. Pero ¿por qué ese brote en Brasil se origina? ¿Por qué se origina en Brasil? Y también otra cosa, no tanto por qué se origina, sino por qué se está dando ese brote. Un poco estaba comentando con Marilia, el clima de Brasil es muy parecido al de Exacto. nosotros. ¿Quiere decir que nosotros estamos muy propensos también a este brote? Bueno, en teoría sí, porque nosotros tenemos las mismas condiciones, tanto climáticas como de vegetación, como tenemos también los mosquitos, y también tenemos los reservorios que son los monos araguatos o monos aulladores, que son los, digamos, centinelas de la enfermedad. Cuando los monos araguatos se empiezan a morir y empiezan a detectar que están muriendo los monos, entonces hay que investigarlos para ver si es un brote de fiebre amarilla selvática. Pero por alguna razón que no está todavía bien determinada, en Brasil empezaron a transmitir la enfermedad a los humanos también. Y ya hay un brote bastante extenso de fiebre amarilla en Brasil. Eso ocurre más o menos cíclicamente cada cierto número de años. Sin embargo, este ha sido uno de los brotes más grandes que se ha descrito. Y sin embargo, está prácticamente confinado. Si hay dos personas que fueron de Chile a Brasil y cuando llegaron otra vez a Chile tenían la enfermedad, pero hasta ahora esos son los dos únicos casos que son, digamos, importados, de que yo sepa, que han salido de Brasil. De resto, ha estado prácticamente allí confinado, está, digamos, en varios estados de ese país, pero hasta ahora, que yo tenga conocimiento, no se ha visto ningún caso en Venezuela. Así es, bueno, siguiendo el tema de lo que es la enfermedad, lo que queremos dar a conocer hoy en nuestro programa. Doctora, ¿cuántos días dura el periodo de incubación del virus de esta enfermedad? Más o menos entre 3 días a 2 semanas, pero lo más frecuente es que sea de 3 a 6 días. 3 a 6 días. ¿Y los síntomas de esa enfermedad cuáles son? Fíjate, como todas las enfermedades
enfermedades virales hay casos leves, hay casos moderados y hay casos graves. Afortunadamente los casos graves son los menos, aproximadamente de un 10 a 15%, pero en los casos leves lo que se produce es fiebre, malestar, dolor de cabeza, vómitos, y es difícil distinguirlo de otras enfermedades producidas por virus, digamos, transmitidos por mosquitos, como dengue, etcétera, salvo que haya un brote. En el momento del brote sí se sospecha que hay la enfermedad y se hace el diagnóstico. Pero ¿cómo sabe? Esto ocurre en la mayoría de los casos. Hay un pequeño número de casos, que sería más o menos el 15%, que son los que se ponen graves, y entonces empiezan a tener sangrado. Por eso es que se llama la enfermedad del vómito negro, porque las personas empiezan a vomitar la sangre que sale por las vías digestivas, se ponen amarillos, que se llama ictericia, por afectación del hígado. Que de ahí viene el nombre. Que de ahí viene el nombre de fiebre amarilla, y también tiene afectación de los riñones, y las personas pueden tener una insuficiencia renal bastante severa. Muchos de estos, o sea, la mitad de los pacientes que tienen la forma grave fallecen. O sea, que se puede tratar a tiempo si la persona va con los primeros síntomas que nos mencionó, va al médico. Eso es correcto. Si uno, porque el tratamiento hoy en día es un tratamiento de soporte, no es un tratamiento específico para el virus, pero sí terapia intensiva, diálisis renal, la parte de la hidratación, que es muy importante, el control del sangrado, las transfusiones de sangre, esas son cosas que controlan los síntomas en los pacientes hasta que ya pasa la enfermedad. Debe estar aislado, ¿no? Bueno, fíjate, lo que pasa es que la transmisión no es por contacto directo, es por mosquitos. Entonces, más bien convendría ponerle un mosquitero, pues, de manera de que no transmita la enfermedad a otras personas. Pero, en general, la única forma que se ha encontrado de la transmisión es por mosquitos. Sí, a ese punto iba también, es el contagio. Muchos mitos sobre esta transmisión de esta enfermedad, ¿no? Sí, es correcto, porque es que esas son enfermedades transmitidas por mosquitos, esas no se transmiten. Por ejemplo, si tú agarras la sangre del paciente o si tú agarras el paciente con tus manos, etcétera, no se transmite la enfermedad se transmite por la picadura del mosquito. Y en cuanto al tratamiento, llegamos pero antes de llegar al tratamiento, Marilia, quiero quedarme en lo que dijo la doctora. ¿Cómo diferencia? O sea, porque los primeros síntomas son de una gripe normal. Exacto. Ajá. Y si cuando llego al sangrado, eso no es muy delicado. O sea, ¿cómo sé yo que...? Cuando llegas a la etapa del sangrado ya es una enfermedad grave. Grave en el sentido de que amerita terapia intensiva, transfusiones, una hidratación especial, muchas veces diálisis renal, o sea, ya se convierte en grave. Afortunadamente, solamente el 15% de los pacientes se ponen graves. La mayoría de los pacientes tienen enfermedad leve a moderada y se cura más o menos en una semana y ya no pasa más nada y no quedan secuelas. Pero en esos pacientes que son más graves, los síntomas pudieran, por ejemplo, la persona tener fiebre y malestar durante los 3 primeros días, mejorarse, y después es que pasa a la segunda etapa de ictericia y sangrado, que son signos de alarma muy importantes para que las personas sean hospitalizadas y vayan a terapia intensiva. Entonces, lo que yo quiero que rescatemos aquí es, creo que es lo importante, es ¿cuándo debo yo acudir a la consulta del médico? ¿A cuántos días? ¿2 días, 3 días máximo? Sí, claro, porque un día con fiebre puede hacer cualquier cosa. Ya a partir del segundo o tercer día es cuando se empiezan a diferenciar más los otros síntomas distintos a la fiebre. Entonces allí la persona va a tener dolor de cabeza, va a tener dolor muscular. Dicen que el dolor de espalda es bastante intenso y mucha debilidad, se deshidrata. Y ya en ese momento tiene que ir al médico. Y cuando es una enfermedad leve a moderada, con reposo en casa, hidratación oral y acetaminofén, etcétera, es como el dengue prácticamente, y como esas otras enfermedades que hemos visto hasta ahora. Eso el paciente debería mejorar. Lo malo es que no sabemos quiénes son los pacientes que se pueden complicar hasta el momento que se complican. Entonces, ahí tiene que haber una vigilancia del médico, o sea, si las personas viven en un sitio donde hay un brote de fiebre amarilla y empiezan a tener síntomas, entonces tienen que ir rápidamente al médico, porque eso amerita una vigilancia, y esa vigilancia es lo que va a determinar el momento en que ese paciente tiene que ser hospitalizado y cuál es el tratamiento que va a recibir.
Así es. Bueno, amigos, estamos hablando con la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas, sobre la fiebre amarilla. Doctora, una persona tratada con fiebre amarilla, o sea, que haya superado esta enfermedad, ¿puede tener complicaciones de salud más adelante en otra parte del cuerpo, otro organismo? No, en general las complicaciones serían derivadas de la misma enfermedad. Pues, por ejemplo, los pacientes que quedan con insuficiencia renal, pues tendrán que ser dializados o tendrán que trasplantarse el riñón. Pero en general, los pacientes que mejoran ya quedan sin secuela. Lo malo es que hay muchos pacientes de los graves, de ese 15% que se pone grave, la mitad de los pacientes pueden fallecer. Bueno, esa noticia no es precisamente buena, es bien preocupante. Aquí vuelvo y repito lo que acabo de comentar con la doctora: atenderse máximo al tercer día de presentar síntomas de lo que creemos confundir, que tenemos una gripe normal, resulta que no es ninguna gripe normal. Bueno, doctora, le invito a permanecer en la línea telefónica. Nosotros vamos a hacer la pausa correspondiente a esta hora y ya regresamos para conocer más detalles sobre la fiebre amarilla. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Supan, sabor de hogar, te lleva directo de sus hornos a tu casa el mejor pan de jamón de Caracas, con ingredientes de primera calidad a un precio que solo Supan, sabor de hogar, puede ofrecerte. Comparte con tu familia y amigos este regalo en estas Navidades y fin de año. Si estás en Caracas o fuera del país, comunícate al 0412-371-5736, 0424-519-4120 y en Instagram por @saborsupan. Supan, sabor de hogar. Al viajar, siempre es importante contar con el apoyo 24/7 de un asesor turístico. Y en Madi Traveling te brindamos toda la seguridad en tus alojamientos, facilidad en la compra de boletos nacionales e internacionales, seguro de viajes y atractivos paquetes turísticos. Contáctanos por el 0424-167-8178 y en Instagram por @Madi Traveling. Madi Traveling, tu mejor opción en viajes. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Gioconda Mazzocchin te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @OD-GiocondaM. ¿Te gustaría darle un cuidado especial a tu mascota? Vexpress Servicios Veterinarios somos la respuesta. Te ofrecemos vacunaciones, desparasitaciones, baños medicados antiparasitarios y estéticos, ecosonografía, laboratorio, cirugía y además contamos con trámites internacionales de viaje. Estamos ubicados en Caracas, en la avenida Páez del Paraíso. Contáctanos a través del 0212-914-3311 y 0414-316-4951 y en las redes sociales por @Vexpress. Vexpress, todo en servicios veterinarios. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve.
Amigos, estamos de regreso con Dosis Alternativa, tratando hoy el tema de la fiebre amarilla. Para ello nos acompaña vía telefónica María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe de servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Doctora, ya vimos más o menos cómo son los antecedentes, cómo se contagia. Cómo se contagia, los síntomas. Pero vamos a entrar entonces a cómo es el tratamiento. Bueno, fíjate, el tratamiento es como todas las enfermedades virales, sintomático, en el sentido de si la persona tiene fiebre, se le da acetaminofén. En este caso también se evita la aspirina y el ibuprofeno, que son drogas que pueden promover el sangrado, como igual que en el dengue, pues. Y lo que se le da es hidratación, porque las personas se deshidratan bastante con la fiebre, y mucha vigilancia para la parte de sangrado y de ictericia, ¿no? Que sería como la segunda fase. El sangrado, disculpe que le interrumpa allí, ¿requiere transfusión de sangre? No siempre, pero sí cuando es profuso, cuando es bastante importante, pues se requiere transfusiones de sangre. En general, el tratamiento de la infección leve a moderada es así, sintomático y vigilancia. Después, en la segunda fase de la enfermedad, los pacientes que se complican, que como siempre les repito, son 15%, no es la mayoría, esos pacientes tienen que ir a hospitalización y muchas veces a terapia intensiva porque tienen fallas del hígado y se ponen amarillos, se ponen ictéricos, tienen fallas de los riñones, entonces hay que hacerles diálisis, y tienen fallas hematológicas, empiezan a sangrar y tienen sangrado digestivo, sangrado de las encías y manchas de sangre en la piel, y muchas veces esos pacientes tienen que terminar con transfusiones y o sea, es un tratamiento de bastante cuidado. Doctora, aprovechando esto de la transfusión y que afecta a la sangre de la persona, el sangrado, ¿estas personas en un futuro pueden donar sangre si pasó por la fiebre amarilla? Realmente no sé, no me había planteado yo esa pregunta porque nosotros no tenemos fiebre amarilla desde hace muchos años, pero en general las personas que han sufrido este tipo de enfermedades virales, preferible que no den donaciones, ¿no? Claro. Exacto, hasta que se haga la investigación adecuada. Doctor, ¿y qué tan efectiva es la vacuna contra esta enfermedad? Fíjate, la vacuna es muy efectiva. Es una de las vacunas más efectivas que se conoce y es una de las vacunas que menos efectos adversos tiene de las vacunas que se han hecho hasta ahora. Y por eso es que se trata de que sea obligatoria para todas las personas que van a viajar y en los sitios donde hay brotes de enfermedad. Entonces, en Venezuela, nosotros que hemos tenido brotes de enfermedad en el siglo pasado, se coloca prácticamente en todas las personas. Esa vacunación dejó de hacerse hasta que a partir de unos años para acá las personas empezaron otra vez a irse del país y a viajar, y se vuelve entonces obligatoria para los viajes. Inclusive hay un certificado internacional, que es un cartoncito amarillo que lo dan en las unidades sanitarias, con el número del lote de la ampolla de la vacuna que se colocó, y que donde certifica que la persona está vacunada. Y hay países, y sobre todo hoy en día que hay brote activo, que no permiten el viaje de esas personas si no tienen esa certificación. Claro, doctora, pero vamos a rescatar algo ahí también. ¿Por qué necesariamente aplicar la vacuna a aquellos que van a viajar? ¿Y por qué no se aplica la vacuna a los que también estamos aquí? Bueno, eso es una cuestión también epidemiológica y de logística. Si tú no tienes un riesgo real de que haya un brote, pues tú no haces una vacunación masiva. A pesar de que tengas un vecino como Brasil. Bueno, sí. En teoría, si tú tienes un vecino como Brasil que tiene bastante número de casos y tienes tanta migración hacia el arco minero y todas esas cosas, pues deberías tener una campaña de vacunación en este momento. Pero con la realidad que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, donde no hay vacunas ni siquiera para los que están viajando, entonces ya está más complicada la situación. Yo creo que sí se deberían hacer esfuerzos para aumentar la cobertura de vacunación, no solamente de fiebre amarilla, sino de todas las enfermedades que son prevenibles por vacunas, y sobre todo de las que tenemos brote en este momento, como difteria y sarampión. Porque, por ejemplo, eso no está sucediendo. Claro, pero por ejemplo, si vamos a la parte económica, que no la puedes hacer en todo el país, por lo menos hazla en las zonas fronterizas con Brasil. Es correcto, eso se debería estar haciendo en este momento. Yo creo que es una política muy importante, pero como, bueno, hoy en día las políticas de salud no son como se hacen internacionalmente, sino que dependen
de quienes estén mandando en el momento, pues a veces no se aplican adecuadamente. Yo creo que hay una baja cobertura vacunal en nuestro país. Yo creo que sí se deberían tratar de mejorar todo lo que es el aspecto de vacunaciones y sobre todo de esas enfermedades que se encuentran ahorita en brote como difteria, sarampión y por supuesto fiebre amarilla, y que son vacunas que son muy eficaces, que tienen pocos efectos adversos y que se pueden colocar en forma masiva, y que eso nos evitaría toda la cantidad de problemas sanitarios que tenemos en este momento, y sobre todo con la escasez de medicamentos que estamos viviendo. Así es, doctora. ¿Y desde qué edad se debe aplicar esta vacuna y quiénes se la deben aplicar? Bueno, en general se aplica después del año de edad. En los niños menores de 9 meses no, porque ellos no tienen suficiente inmunidad, su inmunidad está todavía muy inmadura y entonces no crean suficientes anticuerpos y la vacuna puede no ser muy efectiva. Pero a partir del año de edad, pues a todas las personas. Las personas que son muy inmunosuprimidas, que tienen enfermedades inmunosupresoras como VIH, cáncer y algunas enfermedades inmunológicas donde se da tratamiento que sirve para bajar la inmunidad de las personas, tienen que tener un control estricto médico antes de colocarse esa vacuna. Y también las personas mayores de 65 años tienen que solicitar primero una buena evaluación médica para decidir si se la colocan, pero en general al resto de la población se le debería colocar. ¿Y cuánto tiempo dura la efectividad de esta vacuna, doctora? Bueno, fíjate, al principio se decía que se debería poner refuerzo cada 10 años. Sin embargo, en últimas investigaciones se ha encontrado que con una sola dosis que uno se coloque es suficiente y que no tiene que colocarse ningún refuerzo. Y de hecho se prorrogaron todos los certificados internacionales a nivel mundial, inclusive porque se encontró que no era necesario colocar nuevos refuerzos, sino que la persona dura con su inmunidad para toda la vida. Así, ¿y está protegida la persona inmediatamente contra la fiebre amarilla luego de colocarse esta vacuna, doctora? No inmediatamente en los primeros días, a partir del 10º día en adelante. Se dice que cuando uno va a viajar se debería colocar la vacuna un mes antes, pero no menos de 10 días antes. O sea, 10 días es lo mínimo que se debe colocar la vacuna, porque no es efectiva, porque los anticuerpos tardan todo ese tiempo en formarse y en tener un nivel protector contra la enfermedad. Es importante ese dato porque hay muchas personas ahorita que están emigrando venezolanos, entonces se ponen la vacuna que si 2 días antes, un día antes, ya es el momento de viajar. Sí, pero no, en algunos países no te permiten inclusive entrar al país si tu fecha de vacunación que tienes en el certificado no tiene al menos de 10 días desde que te vacunaron hasta el día del viaje. ¿Y esa información se la hacen llegar a las personas cuando llegan a estos sitios a colocarse esta vacuna aquí en el país? Se supone que sí, porque las personas que colocan la vacuna y que dan el certificado tienen la obligación de dar esta información, inclusive en el certificado lo dice. Sí, porque yo he conocido de personas que me dicen, no, me falta sacarme la vacuna de la fiebre amarilla y me voy dentro de 2 días. Entonces, exacto, eso se ha escuchado mucho ahorita. No lo entiendo allí. Bueno, es difícil encontrar una vacuna de fiebre amarilla en 2 días, para empezar, porque en muchas unidades sanitarias está agotado el producto y tiene que caminar bastante para conseguirlo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, en el país donde tú llegas, te revisan cuándo fue el día de la vacunación. Si fue muy recientemente, ellos no deberían aceptar que la persona ingrese al país. Bueno, bien importante ese dato que nos está dando la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe de servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas, sobre todo para aquellas personas que tienen ya previsto salir del país. Entonces, bueno, tomar estas consideraciones porque además se puede llevar una sorpresita. Sí. Al país donde va a llegar. No, y las alarmas que hay ahorita de los casos de fiebre amarilla en países fronterizos como es Brasil. Es correcto. Doctora, además de la vacuna, ¿qué otras medidas preventivas podemos tomar contra la fiebre amarilla? Bueno, fíjate, como es una enfermedad transmitida por mosquitos, por supuesto la prevención de la picadura del mosquito es la misma que se aplica para el dengue, el zika, el chikungunya, inclusive para la malaria, que no es el mismo mosquito, pero que es un mosquito.
Por ejemplo, el uso de ropas claras de mangas largas, el uso de repelentes sobre la piel y la ropa, el uso de mosquiteros, el colocarle las telas metálicas a las ventanas de la casa, el control de los criaderos de mosquitos, que no haya, por ejemplo, cauchos viejos, potes de agua, plantas de agua a la intemperie, de manera de que se críen mosquitos en ese agua que se encuentra allí, o por ejemplo si hay un hueco en la calle donde haya agua de lluvia, o una fuente, una piscina abandonada que tenga un fondo de agua. Todas esas cosas tienen que ser bien tratadas de manera de que no constituyan criaderos de mosquitos. Por ejemplo, sitios donde se acumula basura y donde llueve y se forman pozos de agua, todos esos sitios tienen que ser bien controlados para disminuir el número de mosquitos que se encuentra dentro de la casa y alrededor de ella, y por supuesto nosotros cuidarnos de la picadura de los mosquitos. Por ejemplo, no salir en las horas de avanzada de mosquitos, que son las horas donde no hay sol, por ejemplo 6 de la mañana, 6 de la tarde. Todas esas son medidas que se pueden cumplir para que eso es un poco difícil, no salir a las 6 de la mañana ni 6 de la tarde, ¿no? Yo entiendo eso, pero eso si vas a salir tienes que protegerte con repelentes y con ropa de mangas largas y todas esas cosas. Claro, básicamente estamos hablando en zonas donde es propensa esta enfermedad. Exactamente, porque sí, la sobre ciudad, todo. Y por supuesto la vigilancia epidemiológica que tiene que hacer las autoridades sanitarias y que incluyen la vigilancia de los monos araguatos, porque entonces en el momento que empiezan a morirse los monos, ellos tienen que arrancar la campaña de vacunación. Doctora, ya estamos terminando, ya va a sus redes sociales, pero respóndeme rapidito esta pregunta. ¿Por qué no se sigue haciendo esto que popularmente veíamos en los fines de semana, quizás estas fumigaciones en las zonas de las casas, en los barrios? ¿Por qué eso no se sigue haciendo? Fíjate, la fumigación es una solución muy parcial, porque eso funciona durante unos poquitos días. Y si hay criaderos de zancudos, al tercer día después de la fumigación vas a tener otra vez el mismo número de zancudos que tenías antes de la fumigación. O sea, la fumigación es parte solamente del control de los mosquitos. Tienes que hacer fumigación, tienes que hacer control de criadero y tienes que hacer recolección de basura, tienes que tapar los huecos, o sea, tienes que hacer muchas otras cosas de saneamiento ambiental que no sea solamente la fumigación. Entonces la fumigación es un desperdicio de químicos y de personal y de tiempo si al tercer día después de la fumigación tú vas a tener otra vez el mismo índice de mosquitos que tenías antes. Así es. Bueno, respondida tu pregunta, Jackson. Sí. Hemos llegado al final de nuestro programa. Doctora, sus redes sociales, por favor. @Marulandaeta, @SB de Infectología, y la página de la Asociación Venezolana de Infectología, sbinfectología.org. Así es. Bueno, le damos las gracias a la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas, por habernos aclarado hoy todas esas dudas que tenemos con respecto a la fiebre amarilla y más en estos casos de éxodo que tenemos en estos momentos en el país. Así es, Marilia. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonela Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve.